anunciamos más temprano. Vamos a hablar en los próximos minutos con Andrés Danza, que está al frente del semanario Búsqueda. Y algo hablaremos de Búsqueda. Y no es jueves, increíblemente vamos a hablar igual de Búsqueda. Pero hoy lo convocamos por la reedición de Una oveja negra al poder, este libro que escribieron en conjunto con Ernesto Tulbovitz y que, si se quiere, es uno de los bestsellers más importantes de la historia de la literatura uruguaya. Ahora explicaremos las cifras y el porqué. Pero primero que nada, bienvenido Andrés, ¿cómo andamos? Un gusto estar por acá. La verdad que me siento muy cómodo en esta mesa con ustedes. Andrés. Le estaba contando, sí, y ya le cuento a la audiencia que Una oveja negra al poder salió por primera vez en el año 2015, en mayo del 2015. Y la primera entrevista que tuvimos fue contigo, Sapó, y con Juanchi. En aquel momento suena tremendo, sí, en El Espectador. En el Kurk, como le decimos. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. El Kurk está bien, es una buena definición. Así que los mejores recuerdos de ese libro, asociado también a vos y a otro programa que en esencia era el mismo también. Sí, los tiempos cambian, pero no tanto. No, ni tanto. Bueno, un poco sí, cambiaron. Yo había dicho que había vendido 160.000 copias, vendió 230.000 copias. En Uruguay 35.000 y el grueso de esas ventas se dieron en el exterior. Te quedaste corto. Me quedé muy corto. Pero en aquella entrevista, ¿no? Mayo de 2015, hay que recordar el fenómeno Mujica. Es imposible no recordarlo porque aparte falleció Mujica hace poco y todos nos retrotraímos a ese momento en que Uruguay por un lado vivía un renacer, digamos, económico y estaba asociado también de alguna forma al Frente Amplio y justo aparecía la figura de Mujica en torre ejecutiva con todas sus cualidades, características, todo lo pintoresco que podía hacer Mujica que llamaba mucho la atención en el exterior. Pero ustedes, ¿con qué expectativas llegaban a este libro? Pues ya había bibliografía sobre Mujica, ¿no? Sí, ya habían salido unos cuantos libros. No sé, el de Campodónico, por ejemplo, sí, ya había salido. Y Pepe Coloquios también, porque ese fue previo a su campaña electoral, en su campaña electoral. Sí. Y unos cuantos más. Teníamos expectativas, pero ni por asomo lo que terminó pasando. O sea, nosotros sabíamos que teníamos un material muy valioso. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos generado un vínculo muy cercano a Mujica, lo veníamos siguiendo desde hacía muchísimos años, habíamos mantenido muchísimos diálogos y cuando él llegó a presidente le planteamos la posibilidad de registrar su pasaje por la presidencia y él aceptó y a partir de ahí empezamos a tener reuniones largas, ¿no? Que se hicieron la mayoría en la que era mi casa, que es acá cerca de la radio, un reciclaje chiquito en el Parque Rodó. Llegaba como presidente a las 8 de la noche, tocaba timbre y se quedaba como hasta la 1 de la mañana. De esas hicimos como 10 siendo presidente. O sea, teníamos más de 80 horas de grabaciones donde había una cantidad de material que después fuimos corroborando, organizando, confirmando, hablando con otra cantidad de fuentes, pero sabíamos que era un registro importante. La verdad que nunca pensamos que iba a llegar hasta donde llegó, ¿no? Está traducido a 6 idiomas, se presentó en 10 países, 3 continentes. O sea, la realidad superó ampliamente las expectativas. Creo que igual eso tiene, la explicación también es en gran medida en esto que te digo, que es un trabajo de muchísimos años, ¿no? Y de mucho registro y que lo presenta el personaje, ese personaje que vos decías que efectivamente en ese momento ya era bastante famoso y se fue haciendo más famoso muy, muy de cerca, ¿no? O sea, es como la forma de acercarse lo máximo posible, que fue lo que tratamos de hacer en todas las facetas, porque en el libro ese se habla desde su visión política, su ideología, hasta su visión de la muerte, de la amistad, del amor. Habla de una cantidad de cosas de las mascotas que tuvo, yo qué sé, de todo un poco, de una cantidad de cosas que no eran tampoco las más conocidas y que te sirven como para ir armando lo que hay atrás, la persona que hay atrás del personaje, ¿no? ¿Qué le interesa más al uruguayo y qué le interesa más al extranjero? Este libro recorrió el mundo, ustedes lo recorrieron con Mujica, y vos ahora decías, tenés la ideología política y después tenés también... A mí me da la sensación, decime vos cómo lo ves, porque lo sabes mucho más, ¿no? Me da la sensación de que muchas veces a las personas de afuera no les queda tanto la parte ideológica política, sino más bien como la parte filosófica de vida, que tiene cosas políticas, porque cuando te habla, no sé, de que en realidad no gastas plata en la vida, gastas tu tiempo, y tu tiempo te vale mucho más de lo que vale la plata, obviamente tiene una postura política decir eso. Pero como que a la gente me da la sensación de que la gente afuera de Uruguay
ese tipo de cosas que son minucia de la vida cotidiana que ustedes retratan, como que los enganchó fuerte. Sí, yo ahí está muy interesante el planteo de la pregunta, porque lo que vos te das cuenta, porque además nosotros viajamos con él en alguno de esos países a presentar el libro, y vos a medida que te vas alejando del Uruguay, cambia la imagen de Mujica y cambia el Mujica, ¿no? O sea, el Mujica de Latinoamérica, vamos por círculos concéntricos. El Mujica de Uruguay es un Mujica muy ideologizado, muy asociado a la izquierda, y genera sentimientos de amor y de odio. De indiferencia yo creo que prácticamente nadie, o muy pocos, pero la mayoría de amor y de odio casi en partes iguales, me animo a decir, capaz que, pero es como muy pasional. En América Latina es visto como un líder sí de izquierda, más ideologizado y todo eso, pero también genera bastante simpatía en otros sectores de la población. A medida que vos te vas alejando de América Latina y de Uruguay, entra en juego el Mujica filósofo. Por ejemplo, como muy bien decía el Sapo, en Japón vendió más de 90.000 ejemplares. Fuimos con Mujica a Japón. Y era como viajar con un rockstar, ¿no? O sea, llegamos al aeropuerto, cantidad de gente esperándola ahí a la salida del avión, en la puerta del hotel, gente esperándola, gente joven, firma, fotos, no sé qué. Y no tenían ni idea ni dónde quedaba Uruguay. O sea, ellos en realidad lo que estaban viendo y lo que estaban comprando y lo que realmente les atraía era el viejo filósofo que le decía que con lo material no vas a ser feliz, que en realidad tenés que disfrutar de tu vida, que no es cuanto más tenés, mejor estás, en contra de, o sea, desde una perspectiva mucho más espiritual, mucho más introspectiva, que en realidad en la filosofía oriental también pega mucho más. Pero el Mujica budista. Sí, pero no tenía ni idea ni de dónde quedaba Uruguay, ni que era el Frente Amplio, y muchos de esos tampoco sabían ni que eran los Tupamaros, ni que había sido la guerrilla. O sea, eso termina siendo como parte de una leyenda que se va construyendo, pero en esos círculos concéntricos de lo que hablaba, cuanto más lejos hay menos de ideología. Eso es una realidad. Y creo que eso se va a mantener, porque en realidad esto, bueno... Claro, pero perdón, porque ahí vos tenés otros ejemplos análogos, pero que la gente tiene la referencia concreta de dónde, yo qué sé, el Che Guevara, ¿no? O sea, que Che Guevara, ese Che Guevara es un stencil, es una remera. Una remera, pero también sabés que fue uno de los líderes de la Revolución Cubana. O sea, la gente más o menos tiene ese dato, ¿no? En el caso de Mujica es una figura etérea, es como, digamos, que no tiene pasado ni contexto político, es una cosa como que es un mensaje, Mujica. Y bueno, depende de dónde, ¿no? O sea, eso que decía de Japón. Claro, esa figura. Y bueno, en Japón uno de los libros incluso que vendió más que es un libro de dibujitos animados, que es el discurso de Mujica del Río Más 20, y donde está el discurso anticonsumista y a favor de la naturaleza y de la ecología y de otra cantidad de cosas. Es como una Malala, ¿viste? Que capaz que la gente no sabe bueno, ahí cuál es su contexto, pero... Te llevo a esa pregunta. ¿Y qué opinan todos los sudafricanos de Mandela, por ejemplo? Claro. ¿Y qué opinan de Malala en Asia, por ejemplo? O sea, también... yo creo que hay determinadas figuras. Bueno, Uruguay en cierta medida lo logra con Mujica. Eso es una realidad también. Mujica, a nivel político, del líder político, es el político que ha trascendido más fronteras, sin lugar a dudas. Y muchas veces esas figuras que se terminan transformando en icónicas a nivel de un país, pero también continental y mundial, no necesariamente se sabe todo de esas personas, ¿no? O sea, las personas también como que necesitan depositar ahí lo que ellos quieren ver, y eso pasó mucho. Y él trabajó mucho también y construyó mucho eso a lo largo de su vida. No porque no fuera auténtico, yo creo que uno de los grandes diferenciales y méritos de Mujica, y que lo hizo lo que terminó siendo, su autenticidad. Él fue auténtico, él se murió en el lugar que había vivido toda su vida, realmente vivía con poco dinero, no estaba tan interesado en lo material, pero sí por mostrarlo y de la forma que lo mostraba, ¿no? O sea, la principal, me preguntás cuál es la principal característica de Mujica, el don de la palabra. El tipo era un gran comunicador. Sí, pero a ver, pero Mujica, por ejemplo, era muy esquivo a la hora de hablar, por ejemplo, sobre su pasado guerrillero o sobre episodios puntuales en los cuales estuvo involucrado. Al punto que en Memoria de Calabozo son 3 los rehenes y Mujica no habla en ese libro. Hablan Huidobro y ahora Rosenkopf. Sí. ¿Me explico? O sea, quizás eso también ayude a
haya ayudado a la imagen de Mujica, de alguna forma, ¿no? Ujú. Que hay un pasado guerrillero, existió, del cual no habla mucho, y tampoco, digamos, algunos dicen, no, algunos hicieron como un culto de la prisión, no sé. Mujica tampoco nunca No. se jactó, digamos, de haber soportado la tortura y todo eso. Era bastante estoico, capaz que en su discurso. Sí. Y capaz que eso lo diferencia un poco también de los otros, aparte del don de la palabra y ser consecuente con su prédica de alguna forma. Sí, yo se lo pregunté más de una vez eso y le costaba hablar de eso. Esa es la realidad, no lo hablaba mucho. También hablaba de los diferentes contextos y que este era un contexto distinto al de los 60. También en cierta medida decía, pero no profundizaba que se habían equivocado, que errores habían cometido, que por algo les habían agarrado, que lo que pasa es que no se podía medir con el diario del lunes. Pero yo creo que eso también era algo relativamente consciente y parte de su comunicación. O sea, él como que construyó a partir de eso. No lo negaba, pero no lo incorporaba como parte central de su discurso. Creo que por lo mucho que lo conocí, y él mismo lo decía, había un Mujica previo a la cárcel y a los calabozos y a todos esos años en condiciones complicadas que pasó, y un Mujica posterior, ¿no? Él sale con otra cabeza totalmente distinta. Él más de una vez incluso me lo dijo, que si no hubiera pasado por la cárcel sería una persona totalmente distinta. Y a partir de ahí empieza a construir. Y para afuera empieza a construir otras cosas. También dijo que esas cosas quedan medias perdidas dentro de todas las cosas que dijo Mujica, porque dijo muchas cosas, pero en la última etapa de su vida él principalmente daba conferencias en las universidades. Me acuerdo incluso cuando nosotros fuimos a presentarle el libro, él pedía para ir a universidades. Y le decía a los jóvenes, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Como que también estaba hablando un poco del pasado de forma indirecta, pero era algo que efectivamente le costaba abordar, sin lugar a dudas. Si yo agarraba a un ex MLN, un ex Tupamaro, y le preguntaba por Búsqueda en un momento, seguramente me hubiera dicho Búsqueda. Y bueno, es la cristalización intelectual del proyecto neoliberal. Es un, ¿no? Te sale bien. De todo, ¿Te gusta? La némesis de Mate Amargo. Sí. Claro. Bueno, Y- Fernández Huidobro una vez dijo que éramos el gratín de la derecha nativa. Ahí tenés. Es una buena definición. El gratín de la derecha nativa. Exactamente, muy gran bien. definición. El nieto ¿no? Fernández Huidobro se caracterizaba por esas buenas definiciones y nos dijo gratín de la derecha nativa. ¿Cómo pasamos, ¿no? Del gratín de la derecha nativa a que el principal referente de ese legado político termine confiando en dos periodistas del gratín para hacer un libro como este, que es de desnudar el alma de una persona, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es inteligencia comunicacional. O sea, yo creo que él en determinado momento, además de que generó confianza, que los periodistas, ustedes lo saben mejor que nadie, igual que yo, trabajamos en función de la confianza, y la confianza se construye a lo largo de los años. O sea, él creo que nos probó y vio que nosotros trabajábamos profesionalmente, que nuestro trabajo tenía impacto, entonces eso le sirvió, y a nosotros también nos servía estar cerca de él. ¿Qué más quiere un periodista que tener un vínculo de fuente político con un presidente? Por supuesto que está clarísimo de que eso es una de las principales fuentes de información. Pero más allá de eso, él en determinado momento me parece que se dio cuenta que al público que le llegaba a Búsqueda, y que le llega a Búsqueda, que es un público bastante ABC1, de líderes de opinión no era un público al que él le llegara con tanta facilidad. Entonces, en determinado momento también debe haber evaluado, acá también tengo que pasar mi mensaje. Y yo creo que fue una relación de mutua conveniencia profesional. O sea, lo que sí siempre estuvo claro, que eso se lo dijimos en un primer momento, y de hecho este libro le trajo muchos dolores de cabeza, es que el afecto que se va generando a lo largo de los años nunca se transformó en compromiso. O sea, nosotros siempre le dijimos, todo lo que vos nos digas, nosotros vamos a publicarlo o a tratar de publicarlo. No importa las consecuencias, porque nosotros somos periodistas y vos sos político. Si y se desde te ahí va la vamos a lengua, trabajar. no vale llamar y decir, bueno, No, pero no. Andrés. No. Y bueno, para poner un solo ejemplo de este libro, Bolsonaro usó este libro, y lo tenía en la mano, se lo pueden entrar a internet y googlearlo y lo van a ver, para hacerle el juicio político a Lula, uno de los principales amigos de Mujica, porque en este libro Mujica cuenta que Lula sabía del mensalao. Y Bolsonaro lo usó más de una vez, incluso lo usó cuando asumió, y eso
claramente no lo beneficiaba ni a Mujica ni a Lula. Hay varios ejemplos de eso. Pero yo creo que en ese sentido él también era un político que entendía esas reglas de juego, que no lo entienden todos, ¿no? Ustedes también lo saben mejor que nadie. Hay pocos políticos que entienden a cabalidad el trabajo periodístico. O sea, los políticos tienen tendencia, y más en el Uruguay, a pensar de que sos amigo o enemigo. O estás conmigo o estás con los otros. La típica pregunta, también pasa con los periodistas de política. Este es de Nacional, de deportivos, este es de Nacional o de Peñarol. Esto es facho zurdo, ¿no? Y no entienden que en realidad sos periodista y que eso implica no tener compromiso con nadie. O sea, nosotros... Que la materia prima es la noticia en todo caso y no el sesgo que tiene. Claramente con Mujica... Él lo entendió. Dale, igual, sí, mirá, déjame decirte un ejemplo concreto del gobierno. Cuando nosotros estábamos en pleno proceso de esto y estábamos conversando con él y teníamos ese vínculo, nosotros en Búsqueda fuimos lo que dimos que el aval a Cosmo, a la empresa fantasma de López Mena para comprar los aviones, lo dio el Banco República. Esa noticia terminó generando el procesamiento de su ministro de Economía y de su presidente del Banco República, a los cuales tuvo que sacar de sus cargos. Por supuesto que no le sirvió para nada, por supuesto que se recalentó, por supuesto que estuvo algún tiempo sin hablarnos, pero no cambió la relación. O sea, él entendió también perfectamente que esas eran las reglas de juego, cosa que no entiende todo el mundo. Y nosotros también, o sea, nosotros, yo me río también con el gobierno pasado que decían, no, parecen la oposición, no sé qué, y ahora nos van a decir que parecemos la oposición a también, porque ahora sacamos lo del Zunca y lo del Partido Comunista, y que pasamos a ser entonces de derecha. De Sendic. Claro, y lo de Sendic también lo sacamos nosotros, y éramos de derecha y ahora somos de izquierda. Eso va y viene. Es como... ¿Qué fue Graciela Bianchi que dijo que era un berretín Tupamaro? Sí. No, igual después te vamos a preguntar después de la tanda qué fue peor eso o que los trataran de sicarios. Ah, sí. Que el eso general. En general, Sí, el sí, general. sí. Que también pasó la de Caín con búsqueda. Cabildo abierto en general. La administración pasada. Hacemos una tanda, Andrés, ¿Cómo no? y seguimos hablando sobre el libro, sobre esta reedición que tiene una conversación. Sí, posterior. Un capítulo agregado sobre todas estas cosas que estoy contando de los viajes. Que incluye, por ejemplo, digamos, el pasaje de Antorcha hacia el Pacha Sánchez. ¿Qué ¿no? momento? Como principal novedad, ¿no? Diciendo, Pacha Sánchez tiene que ser el candidato de 2029. Pavada de mochila le colgó, ¿no? Pavada de mochila. Y vas a revelarnos el secreto mejor guardado de este país, que es quién elige las cartas al director de búsqueda. ¿Es el propio director o tiene un minion ahí que lo hace? Veré qué puedo hacer al respecto. Ya ven. Es fácil desviarse. Ingetec, soluciones tecnológicas a medida. Instalamos y mantenemos sistemas de detección y extinción de incendios. Realizamos habilitaciones y trámites ante Dirección Nacional de Bomberos. Comunicate con nosotros al 2208 4453 ingetec.com.uy. Las cicatrices son recuerdos e historias que se aferran a nosotros. Seguimos conversando con Andrés Danza, uno de los autores de este libro que se llama Una oveja negra al poder, confesiones e intimidades de Pepe Mujica, que escribieron junto con Ernesto Tulowitz. Este libro sale en mayo del año 2015. Mujica ya había abandonado Torre Ejecutiva. Mujica se había convertido en un fenómeno pop global, por definirlo de alguna forma. Y ahí salieron. Una estrella pop. Estrella pop, sí, una estrella pop, como lo describías vos en Japón, Sí. Perfectamente. Y ahí ambos se lanzaron a esta aventura editorial que los llevó a recorrer el mundo también, ¿no? De alguna forma. O sea, virtualmente, o sea, a través del libro o presencialmente. Sí, de hecho, con él lo presentamos en Turquía, en Japón, en Italia, en España, en México, en Colombia, en varios lugares. Sí, fue de muy alto impacto. ¿Y habrían como el chiringuito afuera de la conferencia? ¿Ahí con el libro? ¿O No, ¿Cómo viste el bueno, merch sí, de los recitales claro. acá? Sí. Algo O así sea, era. sí. Sí, cada cual hacía, sí, exactamente. Iban librerías, obviamente. Sí, ni que hablar. Igual las pins de entrevistas Mujica y todas las venían cosas damos por separado. No, en realidad fue como una
una forma distinta también de conocerlo en esos ámbitos, que era lo que hablábamos antes de la tanda. Pero bueno, aprovecho para decirles que en realidad lo que salió ahora es una reedición de ese libro, que tiene un capítulo más, donde contamos algunas de estas cosas que pasaron en los viajes, cómo fue viajar un poco y verlo un poco más de cerca en convivencias un poco más prolongadas. Y donde también contamos algo de los diálogos que mantuvimos en los últimos años. Aprovecho también como para adelantar y anunciar que yo estoy trabajando también en otra publicación que seguramente va a salir a principios del año que viene, con bastante más material. Pero en este ¿sobre caso Mujica? solo. Sí, en este caso solo, porque Ernesto está en otros menesteres ahora, así que pero pará, a partir de las últimas charlas que tuviste con Mujica. Sí. Mirá la primicia que les estoy dando, vos. pero sí, Y efectivamente. la premisa era tener ese libro en tu casa. Agárrense, Porque ya la otra hablaremos de vuelta. contaba Facundo Ponce de León que También está trabajando conmigo en una película, sí. ¿Es eso? Sí, O eso sea, es una de las cosas. Después también va a haber un libro. capaz que no sé cuánto se puede hablar, pero él lo contó en una entrevista, por eso lo Sí. te digo que él estaba trabajando en un proyecto que es entrevistas post-mortem, es decir, hace una entrevista a una persona que va a salir después de que esa persona murió, ¿no? Yo participé y estoy participando como productor periodístico de ese proyecto, que bien. es con Mueca, exactamente, y hay varias entrevistas y diálogos. Además de eso, estoy preparando un libro seguramente para mayo del año que viene, también con otra cantidad de diálogos. Porque en realidad después que hicimos este libro, seguí yo trabajando como periodista. Ernesto al poco tiempo empezó a trabajar como asesor, entonces yo seguí manteniendo más diálogo y registrando otra cantidad de cosas muy jugosas, como todo en la vida de Mujica. Así que material como para escribir tengo que sentarme a ordenarlo, prepararlo y afines, que es una tarea bastante prolongada y que hay que hacerla bien, pero... ¿Carga otras mochilas aparte de la del Pacha como candidato a presidente? Un montón. Mochilas para Le todos asignó lados. cargos a cada uno de los referentes Frente Amplio. No, eso yo creo que sabés que era algo que me parece que quería instalar un poco antes de morirse, que diciendo, miren que hay legado, yo creo, pero en ese capítulo hay también otras cosas interesantes, como por ejemplo la reflexión que hace de su propia enfermedad, ¿no? Y cómo eso, él, en determinado momento, como bicho político que era, lo valoró también desde el punto de vista político y electoral, y dijo, me tengo que mostrar. Me dijo, en determinado momento, cuando Vázquez estaba enfermo en la anterior elección, él decía, mostrate, salí. Y Vázquez no, dio una sola entrevista. Él dijo, no, yo voy a hacer lo contrario, y de hecho se mandó un discurso muy, muy removedor y fuerte en el acto de cierre del MPP. Y bueno, el MPP hoy es la fuerza política más votada desde mediados del siglo XX, ¿no? O sea, ciertos resultados me parece que tuvo. No quiere decir que todos los votos sean de él, pero yo creo que incidencia tiene en esa votación, ¿no? ¿Cómo es el estilo de Orsi comparado con el estilo de Mujica? Y bueno, Orsi creció políticamente con Mujica, ¿no? O sea, tienen cosas parecidas. Por supuesto que cada cual le pone su propia impronta. Son distintos en una cantidad de cosas, pero son muy pragmáticos, los dos. Me consta que hablaban mucho. Y que hablaron mucho y hasta el último momento. O sea, la última semana Orsi estuvo 2 veces con largas charlas en la chacra, pero antes mucho más. También Mujica era la teoría de que había que dejar hacer y en determinado momento lo dejó hacer. Orsi no tiene ese tan desarrollado ese don de la palabra que hablábamos hace un rato que tenía Mujica, pero en su forma de ejercer el poder creo que tienen algunas cuestiones parecidas. Y también en su forma de concebir también los liderazgos y su forma de gobernar. Tienen algunos puntos en En su común. forma de ejercer el poder, a ver, me interesa ir por ahí. Y bueno, Mujica y Vázquez, por ejemplo, eran personas bastante distintas con eso. Mujica era como, tenía el tema más desarrollado de la horizontalidad, que eso para algunas cosas es positivo y para otras es negativo. O sea, le generó ciertos problemas de gestión, yo creo, en el sentido de que era más de compartir las decisiones principales. Vázquez no, Vázquez era como más de la última palabra soy yo y decido yo y esto va para acá. Hay determinados símbolos, ¿no? Mujica cuando asumió
la presidencia hizo toda la transición en la sede del Frente Amplio, convocó a los distintos sectores. Todos deben recordar aquella vez que nombró una ministra de Salud que tuvo que leer el papelito a ver quién era, porque no sabía quién era. O sea, como que también trabajó mucho en el tema de los distintos sectores, el partido, más horizontal. Y después hay otra forma más vertical. Yo creo que Orsi, más allá de que llegado el momento, también decide, y bueno, y además tiene una experiencia muy larga y ejecutiva como intendente de Canelones. Eso me parece importante recordarlo porque define una personalidad política. Igual también tiene eso, ¿no? De Consejo de Ministros, conversar un poco las cosas, darle vuelta. Bueno, es complicado, vamos a verlo. Tremendo. Tremendo, exactamente. No tan así como vertical, me parece, en ese sentido. Vázquez hablaba menos también, ¿no? Vázquez hablaba menos, Con búsqueda, considerablemente con menos. búsqueda ¿cómo era? Si yo pienso, Bueno, ¿no? si- Momento de gloria para búsqueda, el gobierno de Mujica, ¿no? Tenés un presidente como fuente Sí. que te adelanta las noticias. Excelente momento. Con Vázquez 2, ¿cómo fue? Bastante bien, hasta mitad del periodo. Yo te diría que incluso hasta después de lo de Sendic. Acuérdense que en el segundo gobierno de Vázquez es búsqueda la que da los gastos con la tarjeta corporativa, ¿no? Por eso. Primero Patricia Madrid en El Observador da lo del título, que ya fue un golpe fuerte, y después el golpe definitivo, el golpe de gracia, lo damos nosotros, Con un pedido de acceso a reformación. de Guillermo Draper y Raúl Santopietro, que lo procesaron y que llegamos a eso. Fueron Y ahí- parte del bullying O sea, el fantástico. colchón Exacto. viene El colchón viene de búsqueda. de aquel pedido. Y después vamos con Juan Pitalú a hacerle una entrevista y él nos dice, voy a contar una cosa públicamente que yo no sé si en algún momento lo conté, pero que fue bastante significativo, le elige búsqueda para eso, nos dice, si el informe de la Comisión de Ética del Frente Amplio le da negativo a Sendic, yo en su lugar renunciaría. Eso se le hicimos un miércoles. Y yo después, al tiempo, me enteré que él sabía del día anterior que el informe le daba negativo a Sendic. O sea que lo estaba invitando a irse a través de esa Públicamente. entrevista. Y esa entrevista la dio en búsqueda. Así que hasta ahí bien. Después lo que pasó es que nosotros sacamos algunas notas que no le gustaron mucho relacionadas con ciertos movimientos de dinero, con los Pandora Papers, no sé si recuerdan, y todo eso. Claro. Y ahí cortó un poco el vínculo. No era tan de hablar tanto y de tener vínculo tan cercano. Pero Personas de izquierda que tenían cuentas offshore y que te guardaban la Exactamente. plata fuera del país. sí, una también larga investigación que hicieron Guillermo Draper y Victoria Fernández allá en búsqueda, que terminó generando el enojo del presidente y que terminó cortándonos los víveres, como nosotros decimos a nivel periodístico. Se acabó. Pero- Ahí siempre tenés un cortafuegos, porque alguno está, digamos, Siempre un palo y una buscás, flor, ¿no? echa la ley, echa la trampa. Sí. O sea, siempre. Nosotros, llegamos. Eso, los buenos periodistas siempre tienen que llegar a sus objetivos y van cambiando las fuentes. O sea, eso es así. Y La los calle Pou, presidentes por van y ejemplo, vienen. ahí, porque hacemos cronológico. Amor y odio, iba y venía. O sea, había momentos en los que hablaba, momentos en los que no. Tuvimos un desayuno bastante picado aquí abajo en la sala Magnolio, en la mitad de su presidencia, más cerca del final de su presidencia, que manifestó sus discrepancias con algunas coberturas de búsqueda en público. Nosotros le respondimos. Hubo una época que tuvieron, lo recordaba el Sapo, ¿no? A Cabildo Abierto lo tenían alquilado, ¿no? Era todas las semanas, era las declaraciones nuevas de un cabildante que había dejado en sus redes alguna cosa aberrante y había que pedirle la renuncia porque era insostenible. Somos terribles. Y bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros, armar un poco de ruido, ¿no? Otro claro ejemplo, Manini llegó a decir que nosotros éramos sicarios y tuvo mucho tiempo sin hablar con nosotros. Adelanto que en la edición del jueves sale una larga entrevista a Manini en búsqueda dando su posición. Así que ¿Le preguntaron esto por va qué y les habían viene. tratado de sicarios o no? En el desayuno que también Sí. vino en campaña electoral, le preguntamos y al final le dije, Ujú. vio general que no éramos tan malos y que no somos sicarios, y dijo, en esta oportunidad no, pero Siempre sí, por confiando en supuesto, sí, por supuesto. Está sí. bien. Andrés, tenemos que ir cerrando. El libro, Una vez genera el poder, tiene este capítulo agregado con conversaciones que tuvieron con Mujica en el último tiempo. Y después está, digamos, el libro, tal cual se conoció en su momento y que vendió 230.000 copias, como decíamos hace. Es un buen momento de hace volver a rato. leerlo, no se van a arrepentir. Bien, excelente. Y la pregunta final es,
hay mucha gente que entiende que la sección más importante de búsqueda es las cartas al director, ¿no? Donde la ciudadanía puede expresarse sobre los más diversos temas, desde una pérdida de agua de un caño a la conspiración sobre si las Torres Gemelas fueron implosionadas. ¿Sos vos el que hace la curaduría o tenés a un minion? Tengo que confesar algo públicamente, que es que soy yo. Sos vos, perfecto. Y que tengo que leer una cantidad de cartas, porque para que los oyentes se hagan una idea, se publican habitualmente entre 12 y 15 cartas por semana y llegan más de 30, entre 30 y 40. Así que imagínense que es una ardua tarea, pero bueno, se encuentra de todo. Es interesante también tener intercambio con los lectores. Y la vez que no llegaban a 15, ¿es verdad que vos tuviste que escribir una? Unas cuantas. No, ahí le pedimos a los amigos de los medios que manden. Ahí está. Así que abrimos el espacio. Y a los oyentes de Fácil Desviarse, por supuesto que también. Serán todos muy bienvenidos. Excelente. Andrés Danza, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fácil Desviarse.